Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, las fuerzas militares de Colombia capturan a 6 miembros del grupo armado Oliver Sinisterra. Entre ellos, uno de sus explosivistas y otro encargado de secuestros y asesinatos bajo las órdenes de alias Guacho, a quien el cartel mexicano de Sinaloa habría puesto precio por su cabeza. Empezamos con este tema y Javier Patiño, de nuestro canal aliado RCN, informa. Hace pocas horas se dio el resultado de la operación Anaconda por el Ejército y la Policía Nacional, donde fueron capturados 6 integrantes del Frente Oliver Sinisterra, entre ellos alias Mantequillo, hombre muy cercano a alias Guacho y alias Michael, persona que se encargaba de la red de apoyo acá en el departamento de Nariño. Hay que decir que durante las últimas 48 horas se ha logrado la captura de más de 13 integrantes del Frente Oliver Sinisterra. En Colombia, las fuerzas de tarea conjunta Hércules, en la operación Anaconda, confirmó que en menos de 48 horas capturaron a alias Mantequilla y 5 miembros más del grupo armado Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. 6 sujetos fueron capturados, entre los que se encuentra uno de sus más importantes explosivistas, conocido como alias Mantequilla, quien con una experiencia de más de 4 años en el manejo de estos artefactos habría logrado presuntamente atentados terroristas contra la fuerza pública, la población civil y la infraestructura crítica en el corregimiento de Candelillas. El segundo al mando de las redes de apoyo al terrorismo de las milicias de Candelillas también fue capturado. Se trata de alias Michael. Entre los capturados se encuentra alias Michael, quien habría estado durante 4 meses con Guacho y que pasó a ser presuntamente el encargado de concretar homicidios selectivos, secuestros y extorsiones en la región. Hasta el momento, las fuerzas militares colombianas han logrado capturar un total de 23 miembros de la banda. Además, confirmaron que cada vez están más cerca de capturar al líder, alias Guacho. Seguimos ejecutando la operación Anaconda contra los grupos armados organizados residuales Oliver Sinisterra, para así ir cercando a su cabecilla, alias Guacho, hacia su captura o neutralización. Según el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, la organización criminal mexicana, el cartel de Sinaloa, habría puesto precio a la cabeza de alias Guacho por comprometer las rutas para el tráfico de la droga. Hay que decir que las autoridades colombianas y ecuatorianas también están muy pendientes del tema del corredor humanitario para la entrega de los cuerpos de los 3 integrantes, periodistas del diario El Comercio, que fueron muertos, al parecer, por la estructura de alias Guacho. Se espera que el Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno colombiano ya firmaron los protocolos y están a la espera que se den las coordenadas para que se entreguen los cuerpos de estos periodistas que fueron asesinados. Este fue un informe de Javier Patiño, de NTN24, para nuestro canal aliado Teleamazonas. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, recorrió la frontera con Colombia, visitó poblados como Mataje y allí constató el estado de la población y del personal militar acantonado en esa plaza. El ministro de Defensa recorrió Mataje, donde conversó con moradores del sector. Allí constató cómo se encuentra la población que permanecen aún en sus casas. Con toda esta información que ha sido recolectada, vamos a presentar a los diferentes ministerios que corresponden al sector seguridad. Asimismo, el ministro recorrió la frontera y los diferentes destacamentos militares. Así verificó el estado del lugar y del personal militar que se encuentra acantonado en San Lorenzo. Cómo se encuentran las unidades en su dispositivo, los puntos que están siendo controlados, cómo están desplegadas las unidades y obviamente cuáles son los requerimientos que se tienen sobre los recursos para mejorar la seguridad de este sector de la frontera norte. El ministro anunció que se va a reorganizar la seguridad de la provincia de Esmeraldas. Pero para este reforzamiento y reorganización necesitamos ver los recursos necesarios para mejorar las condiciones de personal que están ya desplegadas con sus unidades y también para las unidades que van a reforzar a este dispositivo. En su recorrido, el ministro visitó el comando de policía, lugar del primer atentado en esta ciudad. Allí constató el avance de la reconstrucción del edificio y del cerramiento que fueron destruidos en la explosión del pasado 27 de enero. En la reconstrucción es altamente satisfactorio, pero hace falta, como dije hace un momento, que el Vindubi trabaje en los sectores de la población que requieren la reconstrucción para que lo más pronto, con el apoyo en estos aspectos sociales, económicos y con la seguridad que vamos a ofrecer, a reforzar,
retorne lo más pronto la normalidad en la vida de la comunidad. En Mataje se pudo constatar que quienes decidieron quedarse o regresaron al poblado tratan de llevar su vida de forma normal. Mientras tanto, la que sería la casa de la mamá de alias Guacho permanece cerrada. Desde San Lorenzo, Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. La Asamblea Nacional ratificó con 114 votos afirmativos y la abstención de Wendy Vera la Ley de Desarrollo Fronterizo, que fue vetada en 2012 por el expresidente Rafael Correa. Tras 6 años de no tratarse el veto total de la Ley de Desarrollo Fronterizo, este jueves los asambleístas decidieron ratificarse en el texto original. Las 17 intervenciones de los legisladores coincidieron en la necesidad de tener esta ley porque busca la creación de zonas especiales de desarrollo fronterizo. Además, otorga incentivos y crea regulaciones específicas. Es una ley que permite cumplir con el mandato constitucional de reconocer a la zona fronteriza como una zona especial. La región amazónica ahora ve una posibilidad de desarrollo que lamentablemente fuera negada por el anterior presidente de la República. La ley fue aprobada en el 2012 por la Asamblea, pero fue vetada totalmente por el expresidente Rafael Correa, quien señaló que varios articulados del texto ya eran recogidos en políticas públicas impulsadas por su gobierno. Ahora las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, El Oro, Sucumbíos, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Orellana y Pastaza son las provincias que se verán beneficiadas con esta normativa que tiene 49 artículos y que en uno de ellos también se busca incrementar el presupuesto de los gobiernos locales. Que no quede como letra muerta, señor presidente, porque esto hay que complementarla, intensificarla y adecuarla a la realidad socioeconómica. Hemos perdido la época de bonanza y estamos ahora aprobando una ley en época de crisis. La visión entonces tiene que ser diferente. El trámite de esta ley se activó tras los acontecimientos en la frontera norte. Con su ratificación, la normativa irá directamente al registro oficial. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Edwin Paulo Pérez Reina fue posesionado hoy por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio como nuevo fiscal general del Estado encargado. El nuevo fiscal dijo que con su posesión se ha hecho justicia por ser el mejor evaluado del concurso de fiscales. Designado a una persona que por sus méritos merecía este tan delicado cargo. El juramento de rigor para la posesión la hizo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y asumió de inmediato el cargo. Tras un breve diálogo con algunos consejeros, el nuevo fiscal dijo que con su nombramiento se ha hecho justicia. El Consejo de Participación Ciudadana ha reconocido que hemos obtenido un puntaje, hemos ganado un concurso dentro de la carrera fiscal. Entenderíamos que sí hubo un perjuicio. Dijo que no conoce las causas por las que no se respetó la puntuación y que no descarta emprender acciones legales contra el Consejo de la Judicatura. Pero por ahora se enterará de las causas pendientes que le corresponderá asumir. Todos los casos van a ser prioritarios, todos los casos de corrupción, del crimen organizado, tanto más que hoy tenemos también casos de terrorismo, es decir, hoy nuestra misión, revisar todos los procesos y tomar las decisiones más adecuadas. Pérez Reina es doctor en jurisprudencia, funcionario de carrera de la Fiscalía, que al momento del encargo de la Fiscalía General se desempeñaba como fiscal provincial del Carchi. Ahora deberá encargarse de los procesos penales más importantes que se ventilan en el país y dice que actuará sin temor. Todos somos iguales ante la ley y aquí no tenemos que tener privilegios ni favoritismos por absolutamente nadie. Quien haya incurrido en actos de corrupción y haya cometido delitos, responderá ante la justicia penal. Sobre las 10 de la mañana asumió el despacho de la Fiscalía General de manos del fiscal de Imbabura, Jen Rea, quien había asumido temporalmente la Fiscalía General por decisión del Consejo de la Judicatura. Se reunió también con los funcionarios de la Fiscalía y empezó a conocer las diligencias en las que tendrá que participar en los próximos días, que quedaron fijadas incluso antes de que sea cesado el exfiscal Carlos Vaca Mancheno. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El exdefensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, terminó por acatar la resolución del Consejo de Participación Transitorio que lo cesó en funciones, aun cuando advierte que interpondrá recursos legales para la restitución en el cargo. Ramiro Rivadeneira asegura que se había caído desde el día en que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio anunciaba la evaluación a las autoridades, pero es hasta hoy que reconoce que no es más el defensor del pueblo. Fui cesado desde la posición misma del Consejo Transitorio.
Desde este momento cesaré en mi cargo. Entre sus escasas apariciones en más de 6 años al frente de la Defensoría, esta fue la de su despedida. Asegura que en esta Defensoría se han tramitado 260.000 casos. Fue su despedida y el momento para cuestionar también a la Corte Constitucional. He cuestionado el silencio de la Corte Constitucional, que me parece que debía haberse pronunciado. Dice que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha intervenido a la Defensoría del Pueblo. No obstante, el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, durante su rueda de prensa de despedida, destacó algunas acciones durante su gestión, como casos de éxito en favor de algunas organizaciones y colectivos ciudadanos. Organizaciones y colectivos que precisamente horas antes lo habían cuestionado por hacer poco o nada en su favor. Y es que Acción Ecológica y organizaciones de defensa de los derechos humanos elevaron su reclamo precisamente en contra de Rivadeneira y su tibia gestión de defensa. Es la falta de independencia de la Defensoría del Pueblo durante todos estos años. Lo cierto es que no pasaron 2 horas de la despedida de Rivadeneira de la Defensoría del Pueblo y el Consejo Transitorio designó a su reemplazo. Se encargó la Defensoría a Gina Benavides Llerena, doctora en jurisprudencia, especialista en derechos humanos y con 25 años de experiencia en el activismo social. Es una luchadora real por los derechos humanos, porque ella se ha peleado, que necesitamos en esta hora del Ecuador. El Consejo Transitorio aún trabaja en un reglamento para los concursos de las autoridades que deberán ser nombradas tras la evaluación y cese de las que han sido cuestionadas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Los asambleístas no dieron paso a una resolución para respaldar la gestión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. A los oficialistas y los correístas les preocupa las decisiones que se han tomado en el organismo. Una vez más se unen correístas y morenistas para bloquear un pedido. Sus votos negativos y abstenciones, además de las ausencias, no permitieron debatir al Pleno sobre el Consejo de Participación Transitorio. Luis Pachala de Creo, que mantuvo conversaciones con los oficialistas, solicitó al Pleno que se respalde la gestión del Consejo. Existe enorme preocupación en el país frente a algunas voces de querer obstaculizar el trabajo del Consejo de Participación y Control Social Transitorio. Pero desde el Movimiento País están preocupados por las últimas decisiones de este organismo. Por eso le piden al Consejo apegarse a la ley y lanzan una advertencia. Tenemos un control político sobre esta entidad. Es que para los morenistas y los correístas, el Consejo se está arrogando funciones tras la designación de un nuevo fiscal. Hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que es vinculante. No tiene facultad legal para designar al subrogante o al encargado. Esto compete exclusivamente al Consejo de la Judicatura. Sin embargo, según Tayano, es así, es facultad de este organismo. No ha posesionado a un fiscal, ha encargado a alguien transitoriamente hasta que se dé un concurso y se nombre uno definitivo. Siempre al correísmo le molestó que un consejo transitorio realice un trabajo de revisión. Ahora esperarán la respuesta de la Corte Constitucional sobre la consulta acerca de las atribuciones del Consejo Transitorio. Y el Consejo de Participación Ciudadana tiene ley, y el Consejo de Participación Transitorio tiene ley. Por lo tanto, la consulta es completamente inútil y no procedente. Fue esta Asamblea Nacional la que en febrero de este año designó a los integrantes del Consejo de Participación Transitorio. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Juristas analizan hasta dónde llegan las facultades del Consejo de Participación Transitorio tras el nombramiento del nuevo fiscal general encargado y la decisión de evaluar al Consejo Nacional Electoral. ¿Una extralimitación de sus facultades o el cumplir a cabalidad con el mandato popular? El artículo 1 de la Constitución ecuatoriana dice que la soberanía radica en el pueblo, fundamento de toda autoridad. Este es el aval del Consejo de Participación Transitorio y de sus actuaciones. Pese a ello, responde algunas dudas. Releamos la pregunta 3. Si bien dice que el Consejo que asume transitoriamente tiene la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades, la duda cabe al leer uno de sus anexos. Pues escribe, el Consejo en Transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación cesado. Es decir, si contemplamos el anexo, no podrían evaluar al Consejo Nacional Electoral encabezado por Nubia Villasís, pero juristas explican que sí pueden y deben hacerlo, pues la pregunta en la que respondieron sí la mayoría de ecuatorianos prevalece sobre el anexo.
le entregamos las atribuciones para hacer una valoración de todos los estamentos de la institucionalidad ecuatoriana. También se cuestiona la designación del nuevo fiscal encargado. Y aquí hay discrepancias. Si bien el Consejo Transitorio tendría razón en designar a Paul Pérez, pues es el mejor puntuado de la carrera de fiscal, tal como lo dice el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, surgen dudas sobre si le correspondía a ellos corregir este error. Y nos encontramos que el que más méritos tenía, que aquel que mejores requisitos o que cumplía de mejor manera los requisitos que exige la Constitución y la ley, era este juez al que le encargamos la Fiscalía. Algo que también se discute, pese a que aún no lo han hecho en el Consejo, es si podrán evaluar o no a las al menos 6 autoridades transitorias. Este es el caso de Pablo Celi, por ejemplo, el Contralor. Pero el análisis final podría quedar en manos de la Corte Constitucional, quien ya tiene un pedido de interpretación hecho por la Judicatura. El detalle es que podrían limitar al organismo que los evaluará. Dayana Monroy, 24 horas. En abril de 2014, la Secretaría de Comunicación transfirió $650,000 al consulado ecuatoriano en Nueva York para la producción de un enlace sabatino en esa ciudad. Este monto fue transferido a su vez a la productora McSquared, que se encargó de la producción de una de las sabatinas más costosas del gobierno anterior. 12 de abril de 2014, el enlace ciudadano número 369 se transmitía desde Nueva York, Estados Unidos, lo que parece ser otra sabatina más de las que se acostumbraban en el gobierno anterior, es señalada por la Contraloría como una de las más costosas. Solo en esta transmisión de 2 horas y 53 minutos se gastaron $678,900. De esta sabatina lo que más costó fue la transmisión vía satélite, así como el montaje del escenario, la colocación de una unidad móvil y el sistema de audio, por $393,000. Otros rubros, sin embargo, no dejan de sorprender. Por ejemplo, el alquiler de mesas, sillas y manteles en $49,000. La reserva de la explanada desde donde se realizó la transmisión a un costo de $20,000 y otros $135,000 en piezas informativas y documentales que serían parte del enlace. En la impresión de flyers, confección de camisetas, pósters y banderas se gastaron cerca de $11,000. Estas iban a ser portadas por 100 voluntarios, a los que se les canceló $7,500, es decir, $75 a cada uno. Se compraron además 3,000 botellas de agua en casi $5 cada una. El informe además observa otros 2 enlaces ciudadanos hechos en Italia y uno en España, que con el realizado en Estados Unidos suman $1,3 millones. Todos estos se efectuaron según se apunta, sin evidencia de cómo se definieron los costos y presupuestos. Definitivamente es una cachetada a la pobreza de nuestro país. Estos enlaces son parte de los 200 que se realizaron entre junio de 2013 y mayo de 2017, por los que se pagó $6,7 millones. Además, la Contraloría señaló que en los enlaces efectuados dentro del país entre 2014 y 2015 no se utilizó el sistema de contratación pública. Pero el tema ya no escandaliza a estas alturas, cuando el presidente dijo que la corrupción era espeluznante. Nos comunicamos vía telefónica con el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, quien aseguró que responderá directamente a Contraloría y que no dará declaraciones a la prensa. Actualmente Fernando Alvarado afronta 2 investigaciones en Fiscalía, una por supuesto lavado de activos y otra por aparente peculado. Esta última precisamente por los gastos efectuados en las tradicionales sabatinas del gobierno anterior. Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias del proyecto de ley para viabilizar el plan económico sería enviado durante el transcurso de la próxima semana. Así lo dio a conocer la ministra de Economía y Finanzas en el marco de una reunión con representantes del sector empresarial. Después de que ha pasado un mes desde el anuncio del plan económico, la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, se reunió con el sector empresarial e industrial del país. Esto demuestra que seguimos en una posición de acuerdos y también de discusión en algunos temas en que a lo mejor no tengamos todavía que definir, ¿no? Esto lo que hace es fortalecer realmente algunos elementos que se están trabajando en la ley. Sin embargo, para ellos, tras este encuentro, quedarían más dudas que certezas. Hoy se habló mucho y se dijo poco. A mí no me queda claro cuál va a ser el rumbo, no me queda claro cuál va a ser el modelo económico que va a tomar este gobierno. Se habló de la compensación o el crédito tributario en el ISD,
No me queda claro si van a eliminar esa compensación que actualmente existe. En lo positivo, la ratificación de que se eliminará el impuesto mínimo y el anticipo del impuesto mínimo a la renta. Naturalmente hay diferencias en temas como la eliminación del crédito tributario al ISD, por ejemplo, para insumos, materias primas y bienes de capital. La ministra explicó que durante el transcurso de la próxima semana enviará el proyecto de ley con carácter de económico urgente a la Asamblea Nacional. Sin embargo, este no incluirá ninguna reforma para aumentar el techo de la deuda. El día martes yo, como corresponde, daré un avance o daré un seguimiento a lo que ha sucedido. La ley es la ley económica producto de las necesidades del programa económico, ¿sí? En todo caso, cada uno de los temas serán tratados en el ámbito en que corresponde. Para los empresarios es preocupante que no se concrete, tal como fue anunciado por el presidente, el programa económico. La propuesta del presidente de la República fue no incrementar impuestos y esperemos que se cumpla esta promesa. Tener la tranquilidad de que esto, tal cual como se anunció, se lleve efectivamente a la práctica, porque todos en ese momento sentimos que las propuestas eran muy conceptuales. Ahora aspiran a que lo conversado en este encuentro permita que se agreguen al proyecto de ley mejoras para la reactivación económica, incentivando la inversión. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El gobierno informó que se creará una Secretaría Técnica del Deporte. Andrea Sotomayor, ministra de esta cartera, anunció que este organismo tendrá autonomía y será responsable del plan de alto rendimiento y de la formación de deportistas. Varias interrogantes nacen por parte de los deportistas ecuatorianos con la absorción del Ministerio de Educación al de Deporte, fusión que implementó el presidente de la República, Lenín Moreno, para reducir costos al Estado, pero que ya tendría una solución al problema. La forma de funcionamiento de la nueva entidad dentro de la otra entidad sea lo más conveniente para aquellos que nos interesa, para el desarrollo del deporte nacional. El deporte va a ser representado por una Secretaría Técnica adscrita a Educación, que se va a manejar con autonomía. Ante las dudas, los deportistas han acudido a varias reuniones con autoridades expertas. Una de ellas fue esta mañana en el Palacio Legislativo, donde fueron recibidos por el Grupo Parlamentario de Inclusión y Deporte. Enviamos una carta al presidente de la República en la que le pedimos, primero, que se pueda detallar cuáles son los objetivos de esta fusión y cómo quedarán todos los planes, programas y proyectos del Ministerio del Deporte actual. Sin embargo, la creación de esta Secretaría del Deporte, al parecer, deja más tranquilos a los deportistas de alto rendimiento. Se va a mantener la subsecretaría del deporte, se va a seguir apoyando al alto rendimiento y al deporte de base. También es una oportunidad para crear un ahorro para el presupuesto del Estado que beneficia no solo a los deportistas, sino al país en general. Para despejar los temores, el ministro de Educación, Fander Falconi, convocará un diálogo nacional a representantes del deporte. Para lograr lo que todo el Ecuador desea, que es el fortalecimiento de la población ecuatoriana a través del deporte, el estímulo a nuestros deportistas de alto rendimiento. Sostuvo además que el diálogo será lo más amplio y abierto posible y una vez que las conclusiones estén listas, las pondrá a disposición del presidente Lenín Moreno, porque él tendrá que tomar las decisiones sobre los aspectos técnicos de la fusión. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Ecuador se conmemoró el respeto a las libertades y al ejercicio periodístico. Hubo además de saludos y ofrecimientos un homenaje al equipo periodístico de Diario El Comercio. Fue una celebración diferente. Este 3 de mayo los periodistas evocaron el recuerdo de Javier, Paul, Efraín y todas las víctimas del conflicto en la frontera norte. Y llamaron la atención de quienes ejercen el oficio, de las autoridades y de la ciudadanía en general acerca del respeto y las libertades. Más allá del sacrificio que ha significado la pérdida de sus vidas, lo que el periodismo ecuatoriano no puede dejar de hacer es responder al clamor ciudadano de que haya transparencia informativa. Siempre recordar que la libertad de expresión es una libertad que se la ejerce desde el periodismo, pero también se la ejerce desde la ciudadanía común. En este sentido, también el primer mandatario, Lenín Moreno, se sumó al homenaje y a lo que dijo es su compromiso. Más que una celebración, es el momento propicio para su plena reivindicación, pues nuevamente se ve amenazada por la violencia y por la intransigencia. Como presidente de los ecuatorianos, ratifico
mi compromiso con la libertad de prensa. Los periodistas señalaron además que en el país no pueden existir zonas vetadas a la libre información y al ejercicio periodístico. Sin embargo, para ello requieren garantías. Garantías de acompañamiento. Se convierte en territorio o de narcotraficantes o de señores de la guerra o de fuerzas militares, sin que la población esté enterada. Un compromiso de este gobierno con las libertades fue la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación, que en los últimos años permitió un ejercicio sancionatorio desde el poder. El presidente también recordó este ofrecimiento. Ya lo estamos haciendo, a través de amplios diálogos con todos los sectores interesados y la colaboración de las instancias internacionales para la protección de nuestros derechos. Esta oportunidad es para reclamar de los gobiernos que no quede impune el asesinato, el amedrentamiento, el acoso a los y a las periodistas. Latinoamérica es una de las regiones donde el ejercicio periodístico y la libertad de prensa involucra mayores riesgos y ataques. El reto en una verdadera democracia es su garantía y protección. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Quito soportó esta tarde una intensa lluvia que inundó algunas avenidas. Varias emergencias fueron atendidas por el cuerpo de bomberos. Tarde de hoy las redes sociales se hicieron eco del torrencial aguacero que duró cerca de 25 minutos en la ciudad de Quito. Varias avenidas fueron afectadas por la acumulación de granizo en las alcantarillas. Los sitios más afectados fueron los pasos deprimidos del norte de la urbe, en los desniveles de las avenidas 10 de agosto, América y Naciones Unidas. El agua alcanzó niveles súper altos. En la avenida 10 de agosto y Naciones Unidas se suspendió el paso de los vehículos y de las unidades de transporte integrado trolebús. Asistimos con la estación número 5 acá al sector del desnivel de la Y para verificar cómo se encontraba, ya que están colapsados los dos desniveles, por lo cual ya no se permitió el paso de vehículos privados como públicos para evitarnos cualquier tipo de incidente. Usuarios grabaron videos en los que se ve un caudal de agua y hielo que recorrieron las avenidas cercanas a los Shiris, como la avenida República del Salvador y Moscú. Las emergencias fueron atendidas inmediatamente por el Cuerpo de Bomberos de Quito. No tenemos ningún reporte de personas afectadas, personas heridas o daños a bienes públicos o privados, según este tema de lo que es las lluvias. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI anunció en su cuenta de Twitter que la capital ecuatoriana habría recibido 22 mililitros de precipitación sobre la ciudad. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Seguimos, esta tarde se inauguró oficialmente el nuevo puente que une Guayaquil con San Borondón por el viaducto que aliviará el tráfico en el puente de la Unidad Nacional. Circularán más de 6.000 vehículos en horas pico. Casi 2 años después de haber iniciado su construcción, el nuevo puente sobre el río Daule que une Guayaquil y San Borondón y viceversa es ahora una realidad. La tarde de este jueves, los alcaldes de ambos cantones recorrieron los 2.25 kilómetros de la obra que busca aliviar el tráfico vehicular en el puente de la Unidad Nacional. Este gran Guayaquil que lo integra Daule, Durán, Guayaquil y San Borondón, donde vivimos cerca de 3,5 millones de personas. Más nos demoramos, como decía en una entrevista, en tomarnos un café, en tomar una decisión en beneficio de todos los ecuatorianos. Este puente es para todos los ecuatorianos, no solamente para San Borondón y para Guayaquil. En el viaducto trabajaron más de 3.000 obreros y tuvo un presupuesto superior a los 70 millones de dólares. Durante su discurso, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se dio tiempo para hablar de los que no creían en esta obra. El gobierno anterior, su presidente y una ministra de Obras Públicas prometieron 2 puentes. Estudiaron uno y no hicieron ninguno. Dijeron que no teníamos plata. Y miren ustedes cómo acabó la cosa. Ellos sin plata y nosotros con plata. Y pese a que esta tarde fue oficialmente inaugurado, no será sino hasta mañana a las 6 de la mañana en que sea abierto al tráfico vehicular. El viaducto contempla 4 carriles vehiculares más 2 carriles de servicio, una ciclovía y un carril peatonal en cada sentido. Se estima que por el puente circularán alrededor de 60.000 vehículos diarios en ambos sentidos, acortando en aproximadamente 30 minutos la conexión entre San Borondón y Guayaquil. Joana Ramos, 24 horas.